Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por continuar con nosotros en esta propuesta alternativa de cada mañana, que también se transmite por la cajita de Amazon en el 644 para toda la comunidad Qué bien se ve el programa. neoyorquina. Me Yo dijiste que lo viste ayer. Sí. Y un saludo muy especial a Rafael Osoria. Gracias por su solidaridad con nosotros. Sí, tenemos que hacerle la promoción. 644, ¿verdad? Vamos a hacerle la promoción. 644, hay que hacerle la promoción. Claro que sí. Entonces estamos por el 644 de la cajita de Amazon. El matutino del país. El matutino de nosotros. Ah, ok. Y también estamos en la cajita de Bebeto TV, que en el 75. También se ve excelente. En Pero el yo no 101. sé, Fuera de ¿y serie. por qué los muchachos se ríen Sí, cuando tú porque dices el también- matutino de nosotros? No, es el asunto de Coñoños. Bebé Es TV. que Albert es un perverso, ustedes son los que le hacen el show. Fernando y Albert también forman parte de este equipo. No, del no, matutino Fernando es de un hombre nosotros. respetable, tenga cuidado, no lo mezcle. Y serio. Vamos a recibir, Rosa María, a nuestro invitado en la mañana de hoy. Así es, Por favor. con nosotros se encuentra en el matutino del país David Lahoz, abogado, catedrático, politólogo, y quien tiene para nosotros y compartirá con esa audiencia importantes reflexiones en esas áreas del saber. Bienvenido, David, a Matutino del País. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Aquí estamos para contestar. Doctor, ayúdanos a comprender, Sí, ayúdanos. todo esto que está ocurriendo con respecto a Haití y a la República Dominicana. No, Pienso no, que usted- y sobre todo eso de que Haití no necesita militarización, no es balas ni fusiles. Haití lo que hay que llevar es plátano, hay que llevar comida. Eso lo dijo el distinguido catedrático David Lahoz, que No, tenemos acá el privilegio. y sobre todo él, en su calidad de politólogo, sí es cierto que esto es un asunto político. Electoral. Bueno, es un paquetico que tiene encima. Comience por lo último. Yo creo que es lo más interesante. Eso es un paquetico como el que compra el paquetico ese del teléfono. No, el tema es esencialmente político, a nuestro juicio. No está pasando nada. En Haití, la No vida está de pasando siempre nada. De Haití es lo mismo, eso es rutina. Se habla de un problema diplomático, no es diplomático tampoco el problema. Es un tema que, yo insisto, cada estado tiene que tener control de su territorio y el Estado dominicano adolece de una política de control del territorio. Cada cierto tiempo se cometen crímenes por personas que se desconoce su identidad porque simplemente cometen hechos delictivos de este lado y cruzan la frontera, e incluso robos de vehículos, de mercancía, de ganado y de todo. Entonces todo eso denota que el Estado Dominicano no tiene control sobre la frontera. Luis Abinader comenzó diciendo que la solución era un muro y ha estado construyendo un muro. Ahora se cerró el tema del muro, no se habla del muro, sino que lo que se habla es de un canal que están construyendo nacionales haitianos dentro de su territorio. Entonces, si esa gente está haciendo eso en territorio haitiano, ¿qué podemos nosotros hacer? O sea, ahí no hay conflicto diplomático. Exacto. El conflicto se presenta cuando hay la violación del territorio de un estado por otro estado, pero esa gente está trabajando dentro del área que le corresponde a ellos. Ni tampoco hay ninguna afectación a la soberanía nacional, porque ellos están haciendo ese proceso de construcción en su territorio, que es soberano. Sí, correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Ahí lo que hay es un conflicto ambiental. Y me parece que es la primera, no le voy a decir, no le quiero llamar guerra, pero el primer conflicto por el agua en República Dominicana. El agua se está convirtiendo a nivel mundial en un elemento que los técnicos dicen que es el oro azul que generará guerra en el siglo XXI. Entonces, el problema es una lucha por el agua Perdóneme. como origen in situ. Ahora, el manejo político que se le da es otro. Porque miren una cosa, en el 96, 97 se presentó un conflicto parecido, no con el masacre, sino con el Altibonito.
El Artibonito, que nace también en República Dominicana, tenía una deforestación tal que a los haitianos no le estaba llegando agua. Ellos cruzaban a buscar agua al Artibonito. ¿Qué pasó? Se vino el programa Quisqueya Verde, se hizo todo un plan, se reforestó, se comenzó por ahí, por la frontera a reforestar, y al cabo de un tiempo usted no oye que hay conflicto por ese recurso en esa zona. Es decir, es una lucha por el recurso agua. Perdóneme un detallito, escúchame, para que cuando usted dice el daño ambiental, ¿se refiere de carácter ecológico o por la escasez del agua en la No, zona? me refiero a que lo que se ha debido llevar a la zona son camiones con árboles, con agua y guardia, con pico y pala, a reforestar toda la zona del Masacre, porque en la medida este aumente su caudal, el problema desaparece. Claro. Y en segundo lugar, la vegetación cubre el agua del río y hace que ésta se evapore menos, porque el sol de cada día la va evaporando y entonces se pierden muchos litros y galones de agua diariamente solo por la embestida del sol. Entonces se sabe a nivel ambiental lo que hay que hacer para reforestar ese río y poco a poco recupera su normalidad y desaparece el conflicto. David, si ustedes se ponen a ver las imágenes del Masacre y lo que sabemos lo que es un río, lo que se ve ahí no es un río. Ahí se ve otra cosa, usted le puede llamar cañada, cualquier nombre usted le puede poner, pero no es un río. Y eso habla muy mal de las autoridades dominicanas, porque quiere decir que no hay una debida protección de la cuenca hidrográfica del país, y eso es grave. Y no solo en el Masacre, ¿eh? No hay que hablar solo del Masacre. A nivel nacional hay una depredación brutal de los ríos, sacando de manera inmisericordia agregados. Y eso no es tampoco conflicto con Haití, es un problema que tiene el Estado dominicano, que en el Ministerio de Medio Ambiente inició con un problema muy lamentable y parece ser que no se ha recuperado todavía o que no se entiende qué es lo que es el medio ambiente, porque no hay un plan claro de qué es lo que se hace ahí. Entonces, el Masacre necesita una reforestación. Obviamente, eso tiene que ocurrir del lado dominicano, porque para hacerlo del lado haitiano ya eso es un poco más complicado y en el pasado no ha dado buenos resultados, porque usted siembra una matita del lado haitiano en el día y en la noche ellos las arrancan. Y porque son entonces depredadores, pero sobre todo porque el río nace y muere en República Dominicana. Bueno, Para la forestación. yo digo el lado dominicano porque no podemos hacerlo del otro lado. Exacto. Aún con acuerdos con Haití no lo van a cumplir. ¿Y cómo usted ve la rehabilitación de la vigía? Bueno, esa fue la medida que debió haberse tomado originalmente y no cerrar el comercio, porque es que también se ha mezclado con un problema ambiental, se ha mezclado el comercio y no entiendo cómo fue que trajeron por los moños el tema del comercio, porque no se puede interrumpir el comercio. Entonces, ¿cómo usted valora la militarización? ¿Debió estar correcto? Yo creo que debieron ir con camiones, con matitas, a plantar nuevos árboles a la zona. No con ir militares. con fusiles, con tanquetas. Es algo bizarro porque se trata de un país que no tiene ejército. Entonces los ejércitos luchan contra ejércitos. No sé contra quién piensan luchar. Algunos dicen que es una simulación. Bueno, si es simulación, entonces que siembren árboles, que hagan algo útil, porque eso tiene un costo. Esas tropas en esa zona, Sí. haciendo nada. Entonces vamos a ponerlos a que reforesten la zona. Y ahí compensan. Compensan y se resuelve el problema. Desde el Exacto. punto de vista jurídico, las autoridades dominicanas han actuado en correspondencia con esos textos de lo jurídico. Bueno, en el ámbito del derecho internacional Bien, no hay nada que buscar porque ellos están trabajando En su en la territorio. franja que le corresponde a ellos. Entonces, eso no es problema del derecho
internacional, ni es problema del derecho dominicano porque no tenemos jurisdicción como Estado En su territorio. en el territorio ajeno. De ahí la lógica de que no es diplomático ese conflicto. No puede serlo porque si se lleva a una corte, ¿cuál es la violación? Para que haya una violación que implique a dos estados, tiene que ser que un estado penetre al territorio del otro. No es el caso. Lo que podría hablarse es del recurso agua. Eso sí, se puede decir, bueno, nace en República Dominicana, yo tengo derecho a esa agua, pero usted sabe que el que dice lo que quiere tiene que oír lo que no quiere. Entonces le van a sacar que tiene la vigía, Exacto. que tiene Que 11 tiene- tomas más, 11 que tomas. tiene la mayor parte Exactamente. del río, está en territorio dominicano, La todo su posibilidad de recorrido. represarlo. Entonces, cuando eso se somete a medición Sí. en un tribunal, y no tiene que ser tribunal, o sea, el sentido común dice que... Entonces ahí se ha creado un boomerang que lo ha agravado con lo del 21. O sea, no se ha explicado claramente. El presidente ha tenido intervenciones hablando de ese tema, pero no ha explicado claramente qué fue lo que pasó en el 21. Entonces, falta información al país sobre cuál compromiso se hizo en el 21. En el 2021. En 2021. Y el 27 hay de un tratado mayo, del sí. 2021, Del o sea, 2021. de No se ha 1929. explicado claramente qué fue lo que pasó. Obviamente, ahí hay un inconveniente. Sí. Fue en vida del presidente Moïse. Y históricamente, los haitianos tienen una tendencia a desconocer. O sea, No le dan continuidad. el principio de continuidad del Estado, ellos no lo conocen. Y No lo el muerto conocen no habla. Y dicen, no, eso no cumplen. Esa es una problemática que hay, pero tampoco nosotros sabemos qué fue lo que se firmó. No se ha dicho claramente qué fue lo que se negoció ahí. Profesor, ¿por qué se da esa situación? Porque en el caso de los acuerdos del 27, ¿no? 29. El 29. 29. Hay una obra titulada Trujillo en Haití, que da cuenta de que realmente, aún con el nacionalismo a ultranza que muchas veces exhibía el dictador, hombre que lamentablemente murió a destiempo, se señala ahí con precisión que el generalísimo besó la bandera haitiana y dijo de manera muy categórica y precisa que él se sentía sumamente orgulloso de que por su vena corriera sangre haitiana. Después vinieron algunos paniaguados, como siempre existe en cada gobierno, y trataron de darle otros matices a ese comportamiento del generalísimo, que dicho sea de paso, en aquella ocasión se dio terreno independientemente de lo que establece la Constitución para dar ese tipo de concesión, para hacer ese tipo de concesión. Ahora viene el mismo problema. No aparecen documentos que den cuenta así de manera precisa y clara de lo que se acordó en el 21. ¿O fue que lo borraron No, del famoso portal del Ministerio de Relaciones Exteriores? El problema es que hay demasiadas versiones. Entonces, como hay tantas versiones, es mejor que sea el presidente que diga qué fue lo que negoció. Porque son demasiadas las versiones que andan. O sea que estamos en la especulando calle. cuando tomamos Sí. ese referente. Pero se han presentado los No, se han pero eso presentado debe hacerlo el lo presidente firmado. porque es el jefe de la política exterior dominicana. A él es que le corresponde y fue él mismo quien firmó. Explicarle al país qué fue porque hay demasiadas versiones. Entonces, ¿con cuál te quedas? No es fácil. Es un problema. Un problema. Ahora, lo que tú planteas de Trujillo, yo no tengo que defender a Trujillo porque Trujillo inscribió su nombre en la historia como él quiso. Y está ahí, independiente. Pero hay una tendencia también del lado haitiano y del lado dominicano de ciertas personas que no sé cómo se llaman nacionales, porque la nacionalidad es el vínculo de un ciudadano a un estado. Si usted se siente vinculado a otro estado, entonces usted no pertenece a ese estado. Y aquí hay gente que se despachan hablando como si no fueran dominicanos y no le han quitado la nacionalidad a eso. No, por el contrario, critican a Daniel Ortega cuando lo hace por razones que sabrán ellos, pero aquí hay mucha gente que se le debería quitar la nacionalidad solo por la forma como hablan de la República Dominicana.
a la vez que se dicen ser dominicanos, entonces no entienden ese vínculo jurídico. Pero lo que quiero resaltar es que se quiere hacer creer como que los problemas con Haití los creó Trujillo, y eso es falso. O sea, la problemática dominico-haitiana viene de muy lejos. Claro. De la independencia viene Eso del es presidente un Tito. tema Claro. que comenzó cuando la Compañía de las Indias Occidentales francesa se instaló del otro lado con consentimiento español y se escapaban esclavos, porque vamos a estar claros, o sea, ¿cómo ve Haití a República Dominicana? Es como tierra de libertad, y eso es desde la colonia. Entonces, esos morenos africanos que escapaban del esclavista francés cruzaban a territorio dominicano. Ya. ¿En busca de qué? De libertad. Y la encontraban, porque la idiosincrasia dominicana o dominico-española hacía posible que, dada la escasez de pobladores, siempre que aparecía otro humano era un premio. Y se dio una relación de sincretismo, de crecimiento en armonía. Pero eso provocaba conflictos del otro lado, porque el esclavista, dueño de esos esclavos que se escapaban, muchas veces incursionaba en territorio dominicano detrás de esos esclavos que lo necesitaba y quería que lo Su volvieran. retorno, sí. Entonces, los dominicos españoles protegían a esos esclavos. Es decir, el haitiano siempre ha encontrado protección en la parte este de la isla. Ese problema se fue evolucionando, y para no hacer larga la historia, después de la guerra de restauración, es que se vuelve a plantear duramente, y es donde nace realmente el conflicto Haitiano, actual. ¿Por qué? Porque los restauradores ciertamente van a buscar la frontera del Tratado de Aranjuez, pero se encuentran con que hay unas 5 provincias donde no encuentran nadie de habla española. Y parece que ellos interpretaron que el territorio de un estado se medía por la presencia de connacionales o de hispanohablantes. Y dijeron, no, es que ahí no hay dominicanos, pero no se preguntaron si el territorio era nuestro. Exacto. ¿Y por qué no había población dominicana? Porque antes había. Entonces, es un hecho que los investigadores también tienen que determinar por qué fue que los restauradores no encontraron en 5 provincias a nadie hispanohablante. Ese es un misterio, ya que se habla de la matanza de Trujillo. Habría que averiguar qué pasó ahí. Entonces, se firma en 1873 el Tratado de Amistad y Comercio entre República Dominicana y Haití, que es la primera vez que más o menos Haití reconoce a República Dominicana, porque primero estaba que no reconocían a Dominicana como un estado independiente. Yo seguía entendiendo que esto era un territorio rebelde de la República de Haití. Ese problema se va rodando. Llega Lili. Lili lo que hizo fue coger muchos préstamos e incluso enajenar terreno en la frontera. Llega 1999, que muere Lili, y se comienza de nuevo a hablar del tema. Y esto de mover la frontera hacia allá es un tema que ya lo tenía en carpeta Moncáceres. Incluso cuando se habla de la Guardia de Mon, era una guardia especializada que estaba formando Moncáceres para proteger la frontera. Se hizo famoso ese ejército, pero no era para fines del país. Era la primera vez que se iba a crear un cuerpo para defender la frontera. Asesinan a Moncáceres y el tema decae. Viene la intervención americana, se van los americanos y el problema sigue latente porque esos acuerdos estaban ahí. Entonces, el Tratado del 29 se le aceptó perdiendo las 5 provincias estas conforme a Aranjuez, pero era con un protocolo anual, es decir, de revisión de cumplimiento cada año. Resultó que Haití nunca cumplió ese protocolo, nunca lo cumplió. Llega Trujillo en el 30,
viene el año 31, 32, 33, 36, y obviamente era un dictador lo que teníamos aquí. Esas violaciones sistemáticas a un protocolo acordado entre Estados, entonces el hombre actuó y pasó lo que todo el mundo conoce como el corte, que le decían en principio, popularmente. Pero fue por violaciones sistemáticas de un problema que venía de muy atrás, no porque Trujillo haya creado ese problema como mucha gente quiere hacerle pensar a otros. No fue una decisión voluntarista, ¿no? No fue una reacción. Ni mucho menos bajo los efectos del etílico, porque se habla de que estuvo bajo esas condiciones. Debe haber habido algún hecho, algún acontecimiento que hiciera que Trujillo se decidiera asumir exactamente esa decisión. Lo de siempre, los cuatreros y ese tipo de cosas, pero era que se revisaba, o sea, un protocolo es que cada año se revisa qué se ha cumplido y se va haciendo escalonadamente. Entonces era para que se retiraran a su territorio, entonces no lo hacían. Entonces, dictador al fin hizo uso de la fuerza. Esa es la realidad. Pero, por ejemplo, una manera de defender el tema actual sería, si vamos a discutir, plantear que se devuelvan a su país, que se devuelvan las 5 provincias que nos faltan, que se vuelva al Tratado de Aranjuez, porque que son ellos los que tienen mucho territorio dominicano, incluso el lago Azuay, tenemos el Enriquillo y luego está el Azuay era completamente dominicano, y según lo del 29 quedó del otro lado, de una parte de Bánica, San Miguel. ¿No sería iluso esa posibilidad? Eso como que medio utópico, profesor. Usted sabe que lo hemos discutido mucho eso. No es utópico porque mi posición sobre el particular es que la isla es dominicana, pero que un error de un gobernante colonial en 1605 hizo que se perdiera esa parte de la isla. Pero eso no quiere decir que no debamos luchar por recuperar esa parte del territorio dominicano. Luego de que ocurrió ese hecho, España siempre mantuvo reclamos frente a Francia y hicieron sus negociaciones. En la era republicana nos corresponde a nosotros analizar ese punto. Profesor, eso no sería atizar la candela, profesor. Deje eso así, porque mire lo que estamos viviendo por un chorrito chorrito de agua. No, Trifolio, pero él está en lo correcto. ¿Usted quiere discutir derecho internacional? Claro. Ahí sí hay una discusión sobre derecho internacional. No, y sobre... ¿Cuál es la frontera histórica entre República Dominicana y Haití? Aranjuez. Hay que contarla. La historia hay que contarla, hay que decirla. Mire, profesor. Cuando todas esas personas que conocen la historia entonces mueran, nos vamos a quedar sin conocimiento de la historia de República Dominicana y Haití, de lo que es la isla, la hispaniola. Entonces él está en lo correcto. Una defensa en los momentos actuales debería ser a nivel internacional plantear la devolución de esas provincias. ¿Y qué haremos con los haitianos? Originalmente eran 54.000 kilómetros que tiene nuestro territorio y ahora está en 48 y Luis lo ha disminuido. Profesor, todavía usted más. sabe bien que eso siempre lo hemos discutido en la tertulia de Jimmy Sierra y ha sido tema de mucho debate. Porque usted dice mire, que... déjeme preguntarle algo. Trifolio, dame un paréntesis. ¿Por qué usted dice que Luis lo ha disminuido más? Con lo del muro, los campesinos de la zona dicen que se ha estado cediendo parte del territorio. Algunos dicen que una franja de unos 15 kilómetros. Sí. Y bueno, eso no es tampoco de derecho internacional, porque eso lo que significa es que Luis está haciendo el muro dentro de su territorio, no tiene por qué consultar al otro estado. Pero entonces esos 15 kilómetros, inmediatamente esté ese muro, los otros van a caminar hacia acá. Claro. Cuando mi posición es que deberíamos trabajar para empujar nosotros hacia allá. Y no podría ser adjudicado como una tierra de nadie, que existe siempre en las fronteras. Es que usted puso su pared, usted misma solo, nadie, sin hablar con nadie, usted levantó su muro. Y si yo, que estoy del otro lado, entiendo que hasta ahí es que usted entiende que su territorio lo que está haciendo es ampliando. Que por cierto, profesor, el hambre parece como que está venciendo al muro, porque ya lo están destruyendo y pasando comida, ¿no? Pero también hay que aclarar, Trifolio, porque debemos de ser como
honesto. Ese muro no es de la autoría de Luis. O sea, él lo que está es complaciendo a un sector de República Dominicana que ha abogado y ha pedido ese muro. Profesor, usted hizo un ejercicio interesante. ¿Es así o no es así? En el plano histórico. Así. Hizo un ejercicio interesante en el plano histórico. ¿Hasta dónde, cómo ha repercutido la desaparición física del duvalierismo? ¿Y cómo se ha traducido esto para lograr una unificación, si se quiere, en el pueblo haitiano? Porque durante la dictadura duvalierista, Papadó, Baby Do, parece que existía otro tipo de ambiente, no de respeto. Manuel Núñez sostiene que... Ay, tenga cuidado con Manuel. Que no ¿Sabe existe, que Manuel se desayuna con 2 haitianos por la mañana? que no existe la nación haitiana, porque los componentes jurídicos, culturales que caracterizan a una nación, él dice que no existen en Haití. Entonces, Papa Doc y Baby Doc, ambos trabajaron el tema de crear una identidad cultural haitiana. Con muchas críticas, porque el Papa Doc hizo eso en pleno siglo XX, una época en que ya ese tipo de cosas está reivindicando raíces culturales africanas que ni los africanos creen en ellas. Sí. Esa es la paradoja de Haití. Ellos quieren reivindicar raíces africanas que los africanos mismos no les interesa. No les interesa ya. Y esa es una de las características de los haitianos. Entonces, ese sincretismo, esa búsqueda de identidad en lo africano, ha sido un error porque le iba mejor reivindicando raíces culturales occidentales, sea francesa, que fueron sus colonizadores, o sea con su entorno, que es un entorno hispanohablante y de cultura hispánica. Pero después de muchas discusiones en Haití, en el año 87 del siglo XX, decidieron incluso oficializar el creol. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Que si República Dominicana hubiese tenido o tuviese un plan de recuperación de su territorio, esas debilidades que Manuel la interpreta como él entiende que debe interpretarla, podrían servirnos a nosotros para expandirnos y recuperar ese territorio. Porque aquí se habla de lo que nos separa de Haití, pero no se habla de lo que nos une a Haití. Y probablemente lo que nos une es más que lo que nos separa. Y esto quiero decir, por ejemplo, aquí nadie sabe qué población dominicana reside en Haití. Nadie sabe qué porcentaje de población haitiana tiene sangre dominicana. Nadie sabe qué porcentaje de población haitiana quiere un entendimiento pacífico con la República Dominicana, porque esos temas son temas tabúes. Pero yo particularmente entiendo que el merengue dominicano, la bachata dominicana, la cultura dominicana, el primer mercado que posee es la parte oeste de la isla. Porque si decimos, no, es una nación inventada, eso no existe, bueno, pues entonces vamos a integrarla. Porque la actitud de este lado de la isla fue siempre de cooperación. La realidad es que de los 22 años se cayó fue por ello mismo, eso es cierto, pero ahí hay que distinguir, y ahora te respondo, porque lo que pasa es que Haití es gobernado por una élite que dejó Toussaint Louverture desde que él estaba en el 1805 hasta la actualidad. Entonces debemos separar esa cúpula, que es el 1% de la población, del resto del pueblo haitiano. Esa cúpula es la que crea los problemas a ambos lados de la isla. Pero el otro pueblo... Las élites. Sí, las élites. Pero el pueblo de abajo, de a pie, solamente tiene, el haitiano de a pie, de la calle, solamente tiene un propósito en la vida. Doctor, ¿qué hay de veracidad? Dominicana. Eso doctor, dicen los... Ay, perdón, Francis.
Lo que pasa es que me preocupa hace Sí. rato, porque yo siento que el doctor está coincidiendo con algunos estamentos internacionales que auspician la integración territorial, La fusión. hacia la fusión territorial de ambos estados. No, Entonces, de alguna manera usted está coincidiendo con ellos. No, yo no he dicho eso. Usted acaba de decir que los reintegremos. No. Esas 5 provincias. No, yo he dicho que así como todas las naciones del mundo tienen intereses en otro estado, nosotros tenemos intereses en Haití. Esto que el presidente ande ofertando Haití a otros estados, yo entiendo que es un despropósito. Debemos tener lazos comerciales y culturales con nuestros socios más cercanos. No podemos, e incluso yo voy más lejos, estamos hablando del tema haitiano, pero lo mismo con las islitas pequeñas, con el Con las archipiélago Antillas. caribeño. Nosotros tenemos una falencia en nuestra política exterior y muchos nacionales nuestros son vejados, son maltratados porque el Estado no le da el cuidado que se requiere en esas pequeñas islas y en el propio Haití. Entonces es que seamos más vigilantes y entendamos que no podemos vivir al margen de esa realidad. Pero eso no tiene que ver con un movimiento de frontera ni con lo que quiere la comunidad internacional, porque precisamente mis argumentos van en el sentido de que no se distingue el propósito de otros estados no isleños con el propósito que deberíamos tener nosotros como estado predominante en la isla. Hasta ahora, sí. El hecho de que somos un estado predominante nos da ciertos derechos. Sí, es cierto. Y nosotros, de manera irracional, hemos renunciado a esos derechos. Yo abogo es porque definamos cuáles son los intereses nacionales con Haití y que en función de la definición de eso, entonces se elabore una política exterior que sea de protección a esos intereses, no de llamar a otros, porque el mercado haitiano es nuestro, está ahí, no hay que llamar a nadie más. A propósito de eso, profesor, esa actitud de exclusión de uno y otro lado, pero sobre todo En las el ca- cúpulas, en las élites. exacto, sobre todo en el caso dominicano, no ha conllevado a que real y efectivamente no valoremos el potencial que tiene Haití en todos los planes para la República Dominicana. Precisamente es lo que quiero decir. Por ejemplo, nosotros tenemos un turismo muy activo. ¿Hacia dónde se puede expandir el turismo dominicano? Hacia Haití. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Los hoteleros nuestros, que son la mayoría extranjeros, lo que se han planteado es una alianza con la Ribera Maya, Sí. con Cozumel en México, con Isla del Carmen en México. Y nuestro turismo reducido al este. Y déjenme decirle que en Haití empezó la actividad turística primero que en República Dominicana. Sí, yo recuerdo cuando yo era pequeña que realmente se conocía, era turísticamente hablando, era Haití. Y cuando estaba jovencita, más joven que ahora, por supuesto. Claro, claro. Cuando estaba jovencita, que estuve viviendo un tiempo en los Estados Unidos y hice cursos de agencia de viajes, entonces trabajé en una agencia de viajes y realmente lo que conocían era Haití. Sí. O sea, todo lo que se promovía era Haití. República Dominicana en ese entonces Y los recursos no era, turísticos haitianos son exactamente, incalculables. Eso era el nirvana para ir. Las playas, todo lo que tiene que ver turísticamente hablando, Sí. efectivamente. Sí, Es así. recuerdo. Entonces, eso quiere decir que hay una reserva de recursos turísticos, solamente turísticos, sin hablar de otros, mayores a lo que tenemos de este lado, y eso debería ser del interés del Estado dominicano, porque los inversionistas del sector turismo pagan impuestos, y esos impuestos se pagan es para la protección de sus intereses. Entonces, un Estado que vive en el clientelismo político, en la pachanga, y no se ocupa de tomar decisiones de Estado, pasa por la calamidad de, teniendo una posición dominante en la isla, Sí. a aparecer débil en el plano internacional y pierde todos los pleitos. Si este se va a perder, porque este no es el camino. Porque déjeme ¿Y decirle cuál es una el cosa. camino, doctor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo usted visualiza que el debiera camino- de ser? El camino es que el Estado cumpla con su rol de tener control sobre su territorio.
porque es que en esa actitud hay cierta debilidad en las autoridades nuestras que se percibe del otro lado. Porque si ellos respetaran este Estado, no cometen ese tipo de tropelía, como se le ha llamado. Es que debemos hacernos fuertes como Estado, con base al derecho, para que se entienda que si hay un problema de gobernabilidad de aquel lado, este no es el caso de este lado, pero es que cada vez como que nos parecemos más en el plano gubernamental a cómo se gobierna Haití. Y ese es el problema. O sea, señores, las zonas rurales de República Dominicana están súper descuidadas. Las zonas boscosas del país están súper descuidadas. El Estado Dominicano no se ocupa. Sí. La primera guardia fue la guardia campestre y eso venía de época de la colonia. Eso se desmanteló aquí y nadie, ya no hay guardabosque en el país. Ya no hay el famoso guardia campestre. ¿Se ha denunciado eso, sí, doctor? Entonces, eso quiere decir que nuestros campos están a merced de siempre, porque antes eran los piratas. Los haitianos, que son herederos de esa tradición, son ahora los que incursionan y mellan nuestra nacionalidad. Pero eso no es culpa ni de Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de Francia, ni de Canadá. Eso es responsabilidad del gobierno dominicano defender su territorio y tener una política como la elaboró Moncáceres para defender la frontera. A propósito del gobierno dominicano, doctor, ¿usted está de acuerdo con el llamado que hace nuestro presidente Luis Abinader en torno a que los líderes políticos pues se unan y traten en conjunto este tema? Mire, porque usted se ríe, doctor. Porque usted se ríe. Yo hice una pregunta. El momento... ¿No es válida mi pregunta? El momento no es el más apropiado para eso, porque se trata de un precandidato que está buscando votos en la calle. Entonces pedir el concurso de la oposición en una circunstancia como esta es sospechosa. Mire, eso pero se él lo hace como primer mandatario. ¿Es sospechosa? Sí, profesor, ¿por qué? Él lo hace como porque primer mandatario, con el sombrero de primer mandatario, no de, profesor no de Davilao, candidato. eso no hace evocar aquella frase popular de mi querido Campo, que es muy tarde para hervir habichuelas. Sí, también. sí, el momento, porque miren una cosa. Hay una versión que dice que hay un interés político en el movimiento de tropas hacia la frontera de parte de República Dominicana. Y esto obedece a que el voto conservador dominicano, dicen los técnicos, que lo heredó Leonel Fernández de Balaguer. Pero asesores de Luis se dice que lo han convencido de que él puede captar ese voto y asegurar su reelección si le quita el voto conservador a Leonel y se lo endosa a él. Esa es una hipótesis que anda por ahí. Y usted en su condición de especialista en la materia, ¿cuál es la posición de Davilao? Y esa posición ha sido altamente controversial en el pasado, pero no debemos olvidar que en el 83 Balaguer catapultó su regreso al poder con el problema haitiano. Publicó un libro por unas situaciones que se estaban dando y amalgamó el voto conservador de manera tal que se convirtió en una opción de poder y ganó. En este caso es alguien que quiere conservar el poder. Yo, Trifolio, no... Doctor, para entonces había un momento económico difícil. Por favor, no me interrumpa, por favor, con un gobierno que encabezaba el doctor Jorge Blanco, que resultó pésimo. Doctor Moya, por favor. No, pero independientemente... Ahora el profesor Balaguer iba a precisar de manera concreta él amalgamó eso y eso le duró todavía hasta el 96, porque luego le endosó eso como Cuco a Peña Gómez. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ahora de lo que se trata es de esa tradición conservadora de Balaguer a Leonel, moverla hacia Abinader. Luis. Ese es el plan de lo que así piensan. Esa es la estrategia. Hay quienes piensan lo contrario, que eso es muy peligroso, muy peligroso.
Yo no me Es un arma de atrevería. doble filo, ¿verdad, doctor? Por favor, que yo Sí, quiero sí. escuchar la posición precisa, clara y convincente perdón, disculpa. de un especialista Sí, sí. como David Lahoz. Claro. A ver, Yo no me atrevería a decir que una posición saldrá beneficiosa y que otra perderá. Lo que sí es un hecho es que en ciertos sectores que se tiene animaversión a los nacionales haitianos por su comportamiento, porque tienen un comportamiento muy deplorable, ciertamente, ven esto de muy buena manera, de que Luis Claro. esté tomando medidas, aunque sea mucha espuma y poco chocolate, pero Sí. hay un sector importante de la población dominicana. Pero que- por eso lo hace, doctor. Exactamente. Y entonces ahí él tiene un nicho de votantes que no es nada despreciable. Esa es la Claro. realidad. ¿Por qué a Balaguer se le ocurre mandar a colocar el himno al mediodía ¿Fue Todo- contra Peña Gómez o fue reivindicando esa? Pero claro, es un uso político de los mejores sentimientos del pueblo dominicano usado políticamente. Y la Ahora lo Sin están desarrollarían embargo, con- doctor, Y para ahora lo no, están irnos- tocando, para, ¿por para qué? no romper el hilo, sin embargo, vimos a un Leonel Fernández o a la Fuerza del Pueblo que dice que está dispuesto a ir al diálogo, a colaborar. Y ayer también lo dijo el candidato del PLD. Bueno, pero ¿Se eso están sí- dejando usar entonces? ¿O es una estrategia también? ellos tienen que responder por sus hechos. Yo estoy haciendo un análisis desde mi punto de vista, pero ya ese es harina de otro costal, porque para mí la respuesta que ha dado Leonel Fernández ha sido tímida. O sea, Leonel, al saber que es un nicho, lo único que ha dicho es que él respalda las medidas. Y otros han dicho, somos dominicanos, tenemos que No, doctor, defender también la Leonel. dominicanidad. No, doctor, también Leonel argumentó no estar de acuerdo con el cierre Él de ha la entendido que las frontera. medidas adoptadas por el gobierno son Claro. exageradas. El Son cierre exageradas. del Sí. comercio es creo que más de un 90% Aun que está en cuando, contra de aun eso. cuando reconoce la agresión del pueblo haitiano con la construcción del canal. Sí, porque es que él lucha por ese mismo segmento. Nicho, sí. Sí, porque son temas es un diferentes. conservador también, y No, entonces el él doctor sabe y se entiende dueño de esa franja de No se votantes quiere dejar que tiene arrebatar. también que decir sus Mire, cositas. Lo único que como el otro está en el poder, eso podría resultarle perjudicial, porque tiene que tener una posición más definida, más clara y más contundente sobre ese asunto. Y para mí ha sido tímido. Ya. Luis está siendo más agresivo en el tema. ¿Logrará su propósito? No lo sé, no me atrevo a decirlo, pero sí les digo que hay una parte de la población dominicana que se siente a gusto Claro, con claro. ese incidente innecesario y absurdo, porque eso La de tropa... OEA le ofrece un bajadero oportuno al presidente Abinader para salir de ese momentum medio conflictivo que en algún momento pudiera resultar todo esto. Mire, a mí no me gusta hablar de la OEA porque nosotros como que olvidamos la historia. La OEA es un organismo con muy mala fama en Sí, República pero existe, Dominicana. doctor, y está ahí. Y está. Sí, pero Y es el deberíamos, escenario natural para dirimir un deberíamos problema. como mínimo ni mencionar Sí. esa organización ni darle ninguna credibilidad, porque se sabe que esa organización no actúa con base a los intereses Sí. latinoamericanos. profesor, pero aquí se está reivindicando muchas cosas. Por ejemplo, el caso de la intervención de una realidad normal. Pero Antes se la cuestionaba muchísimo. intervención, eso que hablan de Y sobre de todo lo intervención, están pronunciando este término. ¿Usted sabe quién? ¿quién? Lo que se consideran discípulos de figuras estelares que dieron parte de su vida, precisamente oponiéndose, tal como se opone la Constitución Dominicana en su artículo 3, que es muy precisa y clara. Yo no sé por qué ustedes los abogados a veces no recurren a, a ese referente constitucional. Pero el artículo 3 de la Constitución habla claramente del respeto que hay que tener, ¿verdad?, a los espacios nacionales. Y a ustedes se lo olvida. Entonces así mismo sucede en el ejercicio de la política de hoy, la modernidad o el nuevo rostro de la política ya ha hecho olvidar lo que significa hacer referencia, no materializar solamente, hacer referencia a intervención. Y sobre Porque los todo, referentes pero, que tenemos, los referentes lo que que- tenemos en América Latina y concretamente en República Dominicana, ni por humanidad o no humanidad, han sido
positivo. Y sobre todo cuando tratamos este tipo de temas, siempre el país recurre a los organismos internacionales. No, pero oigan una cosa. Hemos acomodado. Ahí es donde yo digo que quien defiende el interés nacional. Es por eso que lo digo. Porque el solo plantear eso, con solo plantear eso, estamos olvidando que somos una nación esencialmente turística. Usted sabe la repercusión que tendría en la actividad turística una situación de guerra en la frontera. Nadie va a un país en guerra. El turismo es enemigo de guerra, de conflicto. Porque no, el turismo es amistad. El turismo es la vida buena, la vida de fiesta. Claro, la alegría. La alegría, la convivencia entre culturas diferentes. Sí, porque usted sale de su país entonces, a por eso otro que yo, divertirse. ¿cómo es que están defendiendo el interés nacional? ¿De qué manera es que lo hacen? Doctor, Porque, entonces, doctor, para quedar claros, ¿cuál sería el mecanismo entonces de concertación, de negociación que usted sugiere o que visualiza que debiera de ser el idóneo para que el presidente lo acometa de inmediato? Abrir el mercado, que se cree un mercado digno, porque eso es una vergüenza. Ese mercado de Dajabón es una vergüenza. Que se reforeste la zona y que el Estado Dominicano diseñe una política como la de Moncáceres para defender su territorio. Pero ¿y dónde queda la reglamentación de los inmigrantes? Porque también no sería un momento oportuno ahora para normar mejor, reglamentar quién va a trabajar aquí. Pero la mano de obra que se necesita. Eso es lo que se llama tener control del territorio, porque es que aquí hay demasiada gente que no sabemos quiénes son, de dónde vienen. El Estado no tiene control de eso. Entonces, tener control sobre el territorio implica, el primero de todo, el control migratorio. Y aquí no hay nada de eso. ¿Por qué usted dice que el mercado es una vergüenza? ¿En estructura física o en los mecanismos que operan? En estructura física, sí, o sea, ahí no hay higiene, ahí no hay nada, ahí no hay cobertura. Eso. Entonces, esos guardias deberían ponerse a construir pabellones para que sea un mercado real. Mire, auténtico. Perdóneme, usted no tiene mucho que no va a Dajabón. No tanto, pero sí. Sí, el mercado es nuevo. Pero yo pienso que quizás por eso le pregunto lo de la estructura. Lo arreglaron la estructura. Es que hay un mercado nuevo. Pero el funcionamiento, el funcionamiento es caótico. El mercado binacional y el mercado de Dajabón son dos cosas diferentes. Yo estoy hablando de que si vamos a tener unas relaciones de comercio amistosa con el otro estado, eso tiene que tener una estructura como en su momento se hablaba de que operan la zona franca, por ejemplo, donde haya una regularización de todas las actividades que están ahí, que todo esté previsto. Formalizarlo. Y allí todo ocurre en la calle. Y déjeme decirle, profesor, quizás ese no sea el mejor ejemplo. Vaya a Tirolí, allá en Anacaona, por la cercanía de Anacaona, para que ustedes observen qué es lo que dicen que es su mercado. No, porque todavía estamos hablando en no Tirolí, 3 mesas de madera, donde realmente los organismos internacionales que han montado eso como mercado, el letrero que da a conocer la iniciativa cuesta más que el mercado mismo. Y el manejo de los productos que se venden, que es un manejo inadecuado. Mire, yo lo que quisiera concluir, doctor, muchas gracias. Yo lo que quisiera concluir, por favor, doctor David Lahoz, usted ha planteado una serie de 2 minutos y medio. Estoy hablando 1 minuto y medio. Estoy hablando cosas trascendentales para hacer este programita. Tenemos 1 minuto y y medio. Que sea de paso, en los últimos días lo que voy a ver de que raya ahí, muy rico de que el café de Doña Lucía. Profesor, perdone la interrupción, que siempre ¿usted me entiende? 1 minuto. Son agitadores, insidiosos. Mire, concluye. Usted está planteando que hay que tomar una serie de medidas a nivel de la frontera. Ese blindaje que se ha dado hay que desmontarlo. Pero que parece ser que hay una condición sine qua non para que volvamos un tanto a la normalidad, entre comillas. Es quitarse la gorra de general, que pero eso parece que hizo daño. No, Luis no tiene problema con eso. Este es un gobierno cuya característica es rectificar. Que al presidente se dice que improvisa, pero rectifica. Es decir, que Luis no tiene ningún empacho con eso. O sea, ¿con qué? Con que tenga que rectificar. Sí. Eso, él ha mostrado. A él no le ha hecho daño, por eso se agorra ese es uno de los rasgos distintivos de su gobierno. Sí.
Así. Un hombre humilde. Sí, él es muy humilde. Oiga, Solo una que sabe cosa, reaccionar doctor. cuando tiene que reaccionar. Doctor, y hay pero otros tampoco- que le celebran. esa tampoco Ha lo vamos a tenido un poner a buen rectificar. manejo, ¿A señores. rectificar Ha tenido qué? un buen manejo. Sí, Ha tenido un buen manejo. Bueno, a ponerlo a que reaperture el mercado. Usted quiere que Bueno, le diga eso algo, sí. mire, como Pero conclusión. la palabra Usted quiere que le rectificar, diga no. algo como conclusión y de manera muy responsable. Sí. Sin subestimar el problema. Mantenga Porque no la se calma. puede, pero perdóneme, déjeme hablar. Pero bueno. Es que usted cree que está en un estrado, no en un estrado que estamos aquí. Pero cálmese. Además, si fuera en un estrado, debe haber un juez para que controle la situación. Cálmese. Cójalo, profesor. No pierda el control, cálmese. Mire, yo le voy a decir con sinceridad, el mono no es como lo pintan. ¿Usted sabía eso? No es así. Yo mantengo el criterio sin subestimar la dimensión del problema dominico-haitiano, que en sus inicios, en los últimos años, eso se pudo haber arreglado, pudo haber tenido otro matiz. Si encargan a dos mensajeros, uno de la embajada dominicana y otro de la embajada haitiana, eso se resuelve sin necesidad de blindar ni cuestión del aparataje. Bueno, Sí, pero que- eso sí, también que- es y me- diplomacia. Y me abrazo a usted, necesitamos llevar pico y pala y comida para Haití. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos descrito más o menos el panorama dominico-haitiano con tanta claridad como lo ha hecho usted. El tiempo terminó. Gracias, jóvenes. Vamos a Terminó el despedir. tiempo en el programa. Sí, sí, afortunadamente. Pero qué rápido se dio hoy. Y sobre todo con qué contenido, un invitado especial. No, y ya Dice, y fuera de y serie. se le quitó la línea a los televisores. Afortunadamente, el hombre vino y la línea No, desapareció. deben gracias a Dios mi humilde presencia porque se le quitó al Canal 6 las barras a colores que tenía Misión desde hace cumplida. varias semanas. Nos vemos mañana a las 7 por el 6. Cuídense mucho.